Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicolás Gómez. Yo soy un médico general de la clínica CES, que se desempeña en la unidad de cuidados intensivos como médico de enlace y en la unidad de cuidados especiales también. Recientemente también como coordinador operativo de trasplante. Hoy vamos a hablar entonces del código de sepsis. El código de sepsis va a ser encontrado en la plataforma Almera con este código. Este código fue desarrollado, elaborado por el doctor Jairo Moncayo, quien es especialista en medicina de urgencias y se desempeña en la unidad de cuidados especiales de la clínica. Él tuvo asesoría por diferentes servicios y especialistas de interés para este código. Y mi nombre, pues Nicolás Gómez, como divulgador del código. Entonces, otro código más, sí, otro código más que tiene muchísima importancia en el ámbito hospitalario, porque se ha demostrado mundialmente, en Colombia, en muchas partes del mundo. El desarrollo de este código ha mostrado el incremento de sobrevida a 30 días en pacientes, la disminución de la mortalidad, la menor probabilidad de desarrollo de falla multiorgánica, menos días de estancia hospitalaria y por ende la disminución en el costo de atención. Este es el contenido que vamos a desarrollar en la charla. Entonces, el objetivo de este código es entonces establecer un protocolo estandarizado y eficiente de diagnóstico, tratamiento y manejo de sepsis, con el fin de reducir la mortalidad y mejorar los resultados clínicos y optimizar el uso de recursos, asegurando una respuesta rápida y coordinada entre el equipo multidisciplinario para todos los pacientes identificados con sospecha de sepsis en nuestra institución. El alcance de este código va desde la sospecha diagnóstica, el diagnóstico de sepsis o de choque séptico, incluyendo el tratamiento antibiótico dirigido y hasta la resolución de este. El campo de aplicación y los responsables en nuestra institución sería el servicio de urgencias, el servicio de hospitalización y los servicios de unidades de alta dependencia. ¿Quiénes son los responsables? El personal asistencial de todos estos servicios. Esos son algunos de las cosas que necesitamos para desarrollar pues, este código, medicamentos, dispositivos y equipos de insumos médicos. En cuanto a medicamentos ya vamos a desarrollar como particularmente, vamos a mencionar algunos como cristaloides, vasopresores, hemoderivados, antibióticos. En dispositivos necesitamos catéteres, bombas de infusiones, oxígeno. En equipos médicos los monitores de signos vitales, glucómetro, tomógrafo, entre otros insumos. Entonces, para enmarcar un poco entonces este código, tenemos unas definiciones que sean como claras para el desarrollo. La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección. Y el choque séptico es una hipotensión que requiere el uso sostenido de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, que se acompaña además de un nivel de lactato sérico mayor de 2. Todo esto a pesar de una resucitación hídrica adecuada. Y tenemos otro término que es la alerta de sepsis, que son los pacientes que no se encuentran en estado de choque y por los criterios de NEWS 2, que es una escala que ya vamos a ver, tienen una probabilidad alta de desarrollar sepsis. Estos pacientes que están en la alerta también se deben evaluar de forma pertinente, solicitarse los exámenes adecuados y dirigidos pues, para el foco de infección, para después determinar si el paciente se encuentra en estado de sepsis o no. En cuanto a la descripción de las actividades y la metodología del código, tenemos la identificación temprana basada en los siguientes signos. Fiebre, que es una temperatura mayor de 38,3 grados centígrados, o hipotermia, que es menor de 35 grados centígrados. Una taquicardia, que es evaluada por una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, alteración del estado de conciencia y la valoración de otras cosas como es el aspecto de la piel, el llenado capilar que esté por encima de 2 segundos, cianosis o manifestaciones asociadas ya al foco infeccioso.
Entonces, en caso que se sospeche sepsis, el paciente está en el servicio de urgencias, se debe clasificar como triaje 2. Si el paciente ingresa con signos de inestabilidad o en estado de choque, se debe rotular como triaje 1. En cualquiera de los dos casos, el paciente debe estar ubicado en un cubículo de monitorización continua. En los servicios diferentes a urgencias, o sea, en hospitalización o en las unidades de alta dependencia, el paciente se debe notificar al jefe de enfermería, al especialista de turno o al médico que esté a cargo del paciente. Para allá vamos a ver el despliegue de las actividades. Continuado, sigue entonces la atención por el médico y se va a realizar la escala de NIUS 2. Esta es la escala de NIUS 2. Es fácil consultarla, hay diferentes aplicaciones que tienen la forma de usted ir llenando según los parámetros y te da el puntaje final. Entonces, esto tiene unos ítems que son los parámetros fisiológicos. Tenemos la respiración, la saturación, si el paciente presenta oxígeno o no, la presión arterial sistólica, el pulso, el estado de conciencia y la temperatura. Entonces, como ven, hay dos escalas de saturación de oxígeno. La primera es en un paciente sano, la segunda es un paciente que tenga patología pulmonar. Entonces, se puntúa de 0 a 3. No vamos a especificar pues como cada cosita, sino que ya la pueden revisar y vamos a ver entonces la interpretación. Entonces, si el paciente tiene más de 9 puntos en la escala de NIUS 2, debe activarse y desplegarse el código de sepsis. Si el paciente presenta de 5 a 8 puntos, se clasifica como alerta de sepsis. Estos pacientes particularmente, entonces, como habíamos dicho ahorita, vamos a reevaluarlos cada 2 horas, vamos a completar la valoración con la escala de SOFA, ya la vamos a recordar también, solicitar entonces unos gases y otros exámenes requeridos para hacer entonces la clasificación de SOFA. Y si el paciente tiene de 0 a 4 puntos, se evalúan otras causas y ya se define si el paciente regresa o continúa pues en hospitalización. Entonces, mayor de 9 puntos, se activa el código de sepsis. Y esta es la escala de SOFA también para recordarles, no vamos a ahondar en esto, simplemente es para ver el compromiso multiorgánico en pacientes sépticos. Aquí también se tiene en cuenta entonces la parte de la respiración, la oxigenación, por lo cual necesitamos unos gases, y también la función hepática para poder completar la escala. Y adicional, pues también la función renal, que ya igual vamos a ver qué exámenes son los que se recomiendan entonces en estos casos. La activación del código de sepsis está a cargo por el especialista a cargo del paciente y debe realizarse en los primeros 5 minutos de identificado el paciente en sepsis. Se debe marcar en la historia clínica como alerta de sepsis. Y la persona encargada de parlantear es el auxiliar de enfermería y va a hacerlo a través del parlante como código de sepsis en tal servicio, ya sea en urgencias, hospitalización o en unidades de alta dependencia, para que se despliegue toda la respuesta frente al código. Aquí tenemos entonces las funciones específicas de cada persona durante el código. Entonces tenemos el urgentólogo o el médico de turno, quien va a ser el encargado de la activación del código, le va a decir al auxiliar que lo parlantee entonces, se va a encargar de, obviamente, de la atención del paciente y de hacer todas las órdenes respectivas. Los jefes de enfermería van a garantizar accesos vasculares, van a tomar hemocultivos, urocultivos si es el caso, paso de sonda vesical y van a supervisar y delegar las funciones al auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería va a encargarse de la monitorización de signos vitales, de canalizar los accesos periféricos, toma de muestras de laboratorio, preparar los medicamentos, administrar los medicamentos y todas las otras funciones delegadas por el jefe de enfermería. El laboratorio va a estar pendiente de procesar estos exámenes de forma rápida y eficiente. Las muestras deben ir rotuladas como código de sepsis. La farmacia, que es muy importante la función de ellos en este caso, nos van a entregar de forma oportuna, garantizada, los antibióticos para que sean administrados en la primera hora.
El camillero se va a encargar del traslado de la muestra de laboratorio, traslado del paciente a alguno de los servicios y otras funciones que tengamos que delegarles. Y el servicio de imagenología va a estar pendiente de si el paciente va a ser trasladado a hacerle algún examen, y también el radiólogo va a estar pendiente de hacer una lectura oportuna de estas imágenes. En cuanto al abordaje diagnóstico del código de sepsis, recordamos la importancia de la anamnesis, una historia clínica completa, un examen físico dirigido y todo bien registrado en la historia clínica. Muy importante también los antecedentes personales, particularmente si hay pacientes que tengan alguna restricción hídrica, como en pacientes con falla cardíaca, todo eso para saber cómo va a dirigir entonces la reanimación. En cuanto a los laboratorios que se deben ordenar, es el hemograma, una PCR, una proteína C reactiva, electrolitos, un perfil hepático, perfil renal, troponinas, ácido láctico o lactato, gases arteriales y tiempos de coagulación. Ya si hay necesidad de ordenar GRAM, cultivos o pruebas moleculares ya específicas pensando en el foco infeccioso, tener en cuenta que las pruebas moleculares, pues está también el protocolo de racionalización de estas pruebas moleculares, hemocultivos de sí o sí, y eurocultivos si se sospecha el caso, o sea, el foco infeccioso. Solicitar un electrocardiograma, una radiografía de tórax, tomografía, ecografía o focus si es del caso de interés. En cuanto al abordaje terapéutico, entonces, una monitorización continua de signos vitales buscando una meta de presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, la reanimación hídrica en paciente con choque séptico, o sea, una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico menor de 4, vamos a ordenar entonces cristaloides, se prefiere el lactato de Ringer sobre solución salina, a una dosis inicial de 30 mililitros por kilogramo, pero administrados en bolos de 500 mililitros. Una vez se haya repuesto toda esta volemia y no tiene mejoría, si no hay mejoría de la presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, vamos a continuar una infusión de esos cristaloides entre 5 y 15 mililitros por kilogramo y se debe iniciar entonces el vasopresor. Como recordamos ahorita la importancia del registro de los antecedentes personales, si pacientes tienen alguna cardiopatía o alguna restricción hídrica, hacer como una reanimación pues como más controlada. La terapia antibiótica debe ser de amplio espectro e idealmente iniciada en los 45 minutos posteriores a la identificación del código de sepsis. Por eso es importante la colaboración de farmacia. Vamos a mencionar unos factores de resistencia para escoger entonces la terapia antibiótica ideal. Si el paciente ha estado en hospitalización prolongada, si es residente en un asilo, si ha tenido uso reciente de antibióticos, si ha tenido infecciones por bacterias multidrogoresistentes o ha estado hospitalizado en los últimos 3 meses o está en estado de inmunosupresión, son factores de riesgo para resistencia y ya vamos a ver los protocolos entonces de antibióticos. Si el paciente entonces está en un choque séptico sin foco claro y no tiene factores de resistencia de antibiótica, entonces se inicia piperacilina tazobactam. Si es alérgico a las penicilinas, se debe iniciar entonces cefepime. Si el paciente es portador de catéter venoso central o se sospecha una infección de tejidos blandos, se debe entonces adicionar vancomicina. Si el paciente tiene compromiso de la función renal, preferir entonces daptomicina. Si hay factores de resistencia para antibióticos, entonces el protocolo sería meropenem y vancomicina. Recordando entonces, si hay compromiso de la función renal, preferir entonces daptomicina. En pacientes que estén colonizados por enterobacterias productoras de carbapenemasas, que son los tamizajes que se toman en la unidad de cuidados intensivos o que ya sean conocidos en la institución, portadores de estas enterobacterias, tenemos 2 escenarios: si el paciente está con estabilidad hemodinámica o si tiene inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable hemodinámicamente, el tratamiento sería ciprofloxacina o trimetoprim sulfametoxazol.
Y si está inestable hemodinámicamente, entonces se prefiere ceftazidima, avibactam y astreonam. Si de todas maneras ya estas enterobacterias están identificadas tipo KPC, se puede suspender el astreonam. Si si son productoras tipo NDM, se debe continuar la ceftazidima y el astreonam. Si hay alergia a la penicilina, se prefiere entonces amikacina y ciprofloxacina. Bueno, acá vamos a mencionar unos factores de riesgo para infección por cándida, para definir el inicio de anídula fungina, que es el protocolo entonces. Pacientes inmunosuprimidos, pacientes con uso de catéter venoso central o hemodiálisis, nutrición parenteral, una cirugía mayor reciente que sea particularmente abdominal, estancia prolongada en cuidados intensivos, colonización de sitios, de múltiples sitios por cándida, ruptura esofágica, pancreatitis o perforación intestinal recurrente. Si este riesgo es suficiente, se debe empezar de forma empírica anídula fungina en una dosis inicial de 200 miligramos seguido de 100 miligramos al día. Ojalá pedir entonces los exámenes para calcular el Candida Score. Siendo mayor de 3, iniciar entonces el antifúngico. Y el proyecto fue seleccionado. En cuanto a las medidas de soporte del vasopresor, si no se logra entonces la presión arterial media mayor de 65, se inicia el vasopresor, la norepinefrina en este caso, de dosis de 0.05 a 0.1 está incluso permitido por vía periférica. La meta sería una presión arterial media mayor de 65. Cuando la dosis esté alrededor de 0.2 microgramos kilogramo minuto, se debe iniciar vasopresina. Ya están las dosis de vasopresina. En el caso que el paciente requiera drenaje del foco infeccioso, pues sería pertinente para controlar de forma eficiente la infección. En cuanto a las medidas específicas, está el uso de coloides, que lo dejamos entonces a criterio del especialista tratante, el uso de hidrocortisona, que serían 200 miligramos al día, el uso de hemoderivados si el paciente tiene una hemoglobina menor de 7, considerar entonces transfusión. No se recomienda la eritropoyetina porque tiene mayor incidencia de eventos trombóticos. Considerar entonces tromboprofilaxis, la gastroprotección y ponerle mucho cuidado a la coagulopatía en sepsis para tratarla efectivamente porque también tiene impacto en la morbimortalidad. Solicitar entonces niveles de fibrinógeno, recordar las plaquetas y los tiempos de coagulación. Mantener una glucemia por debajo de 180 miligramos por decilitro, la protección gástrica con los inhibidores de bomba de protones, una oxigenación para garantizar una saturación de oxígeno mayor de 92%, ya sea la necesidad de intubación o no, eso ya pues como manejo muy específico, o también qué tipo de dispositivo de oxigenación para garantizar esta saturación. Definir entonces el traslado a unidades de alta dependencia, recordar que el uso pues de estos vasopresores son de exclusividad en la unidad de cuidados intensivos, mientras que tengamos la disponibilidad ya, y en la unidad de cuidados especiales, dosis baja, pensando que de pronto tengamos que trasladarlo posteriormente a la unidad de cuidados intensivos. Y en caso de requerir entonces intubación, se sugieren entonces unos inductores que no tengan repercusión hemodinámica, como la ketamina. En los pacientes que tienen la alerta de sepsis, que ya lo mencionamos ahorita, en puntaje NEWS 2 de 5 a 8, se solicitan los exámenes como dirigidos al foco. Se debe iniciar el antibiótico en las primeras 3 horas, revalorar cada 2 horas, completar entonces los exámenes para calcular la escala de SOFA. Y en caso que se convierta en sepsis o choque séptico, obviamente desplegar el código en este caso.